Hola, te doy una cordial bienvenida a esta tu clase de primaria, la segunda correspondiente a este domingo 10 de enero del presente año. Espero que estés súper bien junto a tu familia, ya de vacaciones, y vamos a tener un tema muy interesante y el nombre de la clase es Vi una columna de luz. ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar de alguien muy importante, de un jovencito llamado José Smith. De alrededor de 14 años, él tuvo una experiencia maravillosa. Primero, vamos a hacer aquí una introducción al tema diciendo que este joven, uno que vivía en una granja, tenía su familia, pero alrededor habían muchas sectas religiosas y él deseaba saber cuál era la verdadera. Entonces, él estaba como agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos. Un día, dice, estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y 5º versículo. Veamos qué es lo que dice. Acá tenemos la Biblia y vamos a leer, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 5 de la epístola de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, cuando leyó esta escritura, dice que penetró muy fuerte en su corazón. Y dice que al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Entonces, este joven de 14 años tomó la determinación de ir a una arboleda, arrodillarse y orar vocalmente, o sea, en voz alta. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré a un bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente, lo que le decía yo a ustedes. Y él lo hizo. ¿Y qué pasó? En ese momento estaba muy concentrado, pero a la vez se le trabó la lengua y empezó él a sentir una luz muy brillante sobre su cabeza, una columna de luz. Dice que era más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y en la luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Entonces, dice que al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí dos personajes. ¿Quién creen ustedes que eran esos personajes? Dice, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Dice, había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Ese era el propósito de su oración solamente, el saber cuál era la iglesia verdadera y a cuál tenía que unirse. ¿Y qué se le contestó? Se me contestó que no debería unirme a ninguna. Entonces, él no se unió a ninguna iglesia. ¿Y qué pasó? Pensaron, cuando él empezó a contar que había tenido esta visión, ¿qué creen ustedes que pasó con este joven de 14 años? Igual que Pablo, dice, cuando presentó su defensa ante el rey Agripa y refirió la visión en la cual vio una luz y oyó una voz
¿Qué pensaron? Que estaba mintiendo, que estaba loco y se burlaron. Pasó exactamente lo mismo con este joven de 14 años, José Smith. Exactamente lo mismo. Y había visto una visión y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho, que aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía y sabría hasta su último aliento que había visto una luz, así como oído una voz que le habló, y el mundo entero no puede hacerlo pensar ni creer lo contrario. Imagínense qué fuerte fue para él, que era tan jovencito, pasar por todo esto. Entonces, vamos a hablar también acerca de estas oraciones que son de corazón. Yo tengo algunas anotaciones aquí. ¿Qué enseñó el Salvador? Oren por los demás. Velad y orad siempre. Orad en vuestras familias. Seguid orando. Eso nos enseñó el Salvador, tal cual lo hizo este joven, José Smith. ¿Qué nos dicen y enseñan los profetas videntes y reveladores en los últimos días? Es por medio de la oración sincera y genuina que podemos recibir las bendiciones y el apoyo necesario para seguir adelante en este a veces difícil y desafiante trayecto al que llamamos vida terrenal. ¿Se dan cuenta, mis queridos alumnos, que debemos seguir orando? También debemos orar por los demás con toda la energía de nuestra alma, ya que esto aumenta nuestra capacidad para oír y prestar atención a la voz del Señor. Si participan en la oración familiar diaria, recibirán las bendiciones prometidas por el Señor. Nuestras oraciones deben ser simples, directas y sinceras. ¿Ya? Mis amados alumnos, también nos dicen que oremos con frecuencia, que oremos en nuestra mente, en nuestro corazón. La oración es la llave personal para los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar. Orar como hizo él, un joven que tomó la decisión de orar y preguntar al Señor. Y pueden ustedes también tener revelación personal. ¿Ya? Entonces, les dejo como tarea para esta semana orar. Y que puedan compartir esta clase con sus amigos en las redes sociales. Y espero que estén con sus familias muy bien. Y un abrazo. Los quiero mucho. Adiós.